Y Padre, esta noche, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, venimos a ti, oh Padre Santo, levantando, Señor, no solamente nuestras manos, sino levantando nuestro corazón, para que, oh Padre Santo, seas tú refrescando, mi Dios, nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, y dando a cada uno de nosotros, Padre Celestial, las fuerzas que necesitamos, Padre. Necesitamos, mi Dios, oír de ti, necesitamos escuchar de ti, necesitamos la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Necesitamos, Padre mío, ser instruidos y corregidos y guiados, Padre mío, con la diestra de tu justicia. Gracias, Padre. Ahora, mi Dios, bendícenos y en esta noche en tu palabra, háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor los bendiga. Bueno, vamos al libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Es donde vamos a estar esta noche. Y esta noche, hermanos, vamos a intentar cubrir 3 capítulos. ¿Qué les parece? ¿Me lo creen? Cuando termine, ¿no? A lo mejor, si lo logro. Pero igual es la idea de llegar a cubrir 3 capítulos. Y vamos a estar tocando un tema que la verdad es un tema muy importante. ¿Por qué? Dice, el tema es cuando el hombre se aleja de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios. Es el tema que vamos a tocar esta noche. Ahora, hermanos, alejarse de Dios siempre empieza con una gran decisión, ¿no? Si son pasos pequeños o si son pasos agigantados o si es simplemente un mal entendido o simplemente el hecho de que no es lo que yo estaba buscando porque no trae satisfacción a mi persona, ¿no? Y ahí es donde podemos entender que cuando esto ocurre, hermanos, no solamente oscurece el entendimiento, sino que también oscurece el corazón y lo endurece también. O sea, un corazón endurecido es como una piedra que tú le trates de echar agua para ablandarla. Es imposible, ¿no? Es imposible ablandar una piedra. ¿Por qué? Porque la piedra está solidificada, no está sólida en sí, en su totalidad. Y por ello es que tenemos que entender que cuando el hombre se aleja de Dios, se expone a muchas cosas que eventualmente le van a llevar a una vida emocional, espiritual, que le va a producir sequedad en el corazón, sequedad en su alma, sequedad en su vida. Y es ahí donde no podemos nosotros, hermanos, alejarnos de Dios, buscar las cosas de este mundo y darle prioridad a las cosas de esta tierra que darle prioridad a Dios, porque es ahí donde nosotros vamos eventualmente ¿a qué? Vamos a encontrarnos en una situación en la cual ninguno de nosotros quiere estar, porque entonces el momento que te alejas de Dios, ese de vacío que Dios puso en tu corazón, ese vacío que Él dejó para Dios específicamente, que solamente Él puede llenar, cuando tú te alejas de Él, lo dejas vacío nuevamente. Y cuando ese vacío queda vacío, entonces ahora las cosas de este mundo comienzan a llenarlo y pues empezar a introducir idolatría, empezar a introducir placer, empezar a introducir otras cosas que al final del día no nos ayudan en lo absoluto, sino nos alejan y nos endurecen más el corazón. Nos alejan de Dios y nos endurecen el corazón. Por ello es que lo que vamos a aprender el día de hoy en Segunda de Crónicas, lo vamos a mirar en la vida del rey Roboam. Lo vamos a mirar específicamente en la vida del rey Roboam. ¿Por qué? Porque este hombre no miró las cosas con los ojos de Dios, miró las cosas con los ojos del hombre. Y cuando se miran las cosas con los ojos del hombre, se comienza a actuar como hombre y se comienzan a hacer decisiones de hombre. Y muchas veces las decisiones de nosotros los hombres no edifican, sino al contrario alejan las cosas
nos alejan de Dios. Y es ahí donde esa noche vamos a acampar. Por ello les digo, vamos a hablar en estos 3 capítulos, o sea, 10, 11 y 12, específicamente acerca de Roboam. Nos vamos a concentrar en Roboam. ¿Por qué? Porque Roboam destruyó literalmente el reino de Salomón con una mala decisión. Lo destruyó completamente. Después de no escuchar el consejo del pueblo, sino escuchar el consejo del hombre, es ahí donde vienen las consecuencias de una mala decisión. Por ello es muy importante entender lo que vamos a estudiar esta noche. Pero antes, hermanos, de comenzar el capítulo 10, el escritor de Crónicas presenta una imagen gloriosa del reinado de Salomón, estableciendo el contraste que veremos con la caída de Roboam. Y en el primer capítulo miramos cómo todo el reino de Salomón fue fundado en la sabiduría de Dios. Fue fundado en la sabiduría de Dios. O sea, todo lo que se hizo conforme a lo establecido por Dios y a la voluntad de Dios. Y cuando todas las cosas se hacen de esa manera, todo fluye de una manera gloriosa y maravillosa. Y el Señor bendice en abundancia, ¿no? Por ello es que podemos entender que el capítulo 1 de Segunda de Crónicas fue clave porque nos habla acerca de la sabiduría de Dios. Pero después de los capítulos 2 al 7, encontramos ¿qué? Encontramos la construcción y dedicación del templo que hizo Salomón. Ahora, el pueblo tuvo la bendición y el privilegio de experimentar la gloria de Dios, porque miraron la gloria de Dios con sus propios ojos. O sea, fueron testigos oculares de la gloria de Dios. Miraron el fuego descender del cielo sobre el templo en la ciudad de Jerusalén. Y miraron el humo ascender del templo hacia el cielo. Y los sacerdotes no podían entrar a ministrar en el templo porque la gloria de Dios había llenado el templo que acababa de construir y dedicar el rey Salomón. Y en los capítulos 8 y 9 encontramos ¿qué? Encontramos prosperidad. Prosperidad. Y a veces, hermano, la prosperidad trae problemas. Trae muchos problemas la prosperidad. Por ello, el movimiento de la prosperidad que se da en estos días, literalmente cuando las personas que enseñan esta clase de enseñanza acerca de la prosperidad se miran en una situación que todo les comienza a ir mal, se alejan de Dios inmediatamente y le dan la espalda a Dios porque les presentaron a un Dios contrario al de la palabra de Dios, al de la Biblia. Les presentaron a un Dios diferente, a un Dios que no es bíblico. Sino les dijeron que si daban a la iglesia o al movimiento $200, Dios les iba a multiplicar esa cantidad de dinero y les iba a dar 400 para atrás. Entonces, después de que nada de eso ocurre, su corazón queda vacío y ellos comienzan a alejarse de Dios porque fue un engaño lo que les hicieron ver o lo que les enseñaron a ellos. Y en el capítulo 8 y 9 miramos eso. ¿Miramos qué? Miramos un tiempo de prosperidad increíble. Oro nos dice que había en abundancia, la plata era como las piedras, ¿te das cuenta? Era mucho lo que tenía el reino, era mucha la abundancia del reino. Y cuando se depende de los bienes materiales y no de Dios, entonces eventualmente nos olvidamos completamente de Dios. Por ello, de los capítulos 10 al 12, hermanos, vamos a mirar un giro dramático que muestra cómo un liderazgo alejado de la sabiduría de Dios puede destruir lo que tomó años y años en construir. ¿Te das cuenta? O sea, un movimiento, o sea, como podemos ver en Roboam, un reino que fue construido en la sabiduría de Dios fue destruido en menos de 5 años. Tomó 20 años le tomó a Salomón construir su reino y establecerlo. Y Roboam vamos a aprender más adelante que lo destruyó en solamente 5 años.
En 5 años destruyó el reino, acabó con la prosperidad, acabó con las bendiciones de Dios, acabó con el pueblo completo. Y es ahí donde podemos entender que una mala decisión, hermanos, nos aleja de la voluntad de Dios. En el primer punto de esta noche, que va a ser el capítulo 10, encontramos la división del reino por una mala decisión. Vamos a mirar la decisión o la división del reino por una mala decisión. Y en el inciso A cubre los versículos del 1 al 5, que es la petición justa del pueblo. O sea, la petición justa del pueblo. Y si lees conmigo en el versículo 1 de Segunda de Crónicas, capítulo 10, nos dice: Roboam fue a Siquem porque en Siquem se habían reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto y enviaron y le llamaron. Y vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. El pueblo se fue. Hermanos, vemos cómo Roboam fue. ¿A dónde fue? A Siquem. Porque en Siquem se había reunido todo el pueblo para confirmar a Roboam como rey de Israel. Como rey de Israel. Y hermanos, esto hasta cierto punto era un tiempo, un momento clave en la vida de este joven, en la vida de Roboam. Porque fue justo ahí en Siquem donde el pueblo viene a ¿qué? Viene a presentar su petición. Viene a presentar su petición al rey. Viene a pedir al rey que tenga de ellos misericordia, que tenga de ellos compasión. Simplemente entienden y vivieron lo que literalmente la palabra de Dios nos dice que iba a ser el rey. El rey Salomón iba a ¿qué? Iba hasta cierto punto a oprimir, o sea, oprimió al pueblo, exprimió al pueblo, les puso impuestos tan altos que no podían pagar los impuestos, y fue un tiempo muy difícil para el pueblo, aunque el reino era vasto en todo lo que era el ámbito monetario. En el reino había oro en abundancia, en el reino había plata como las piedras del campo, en el reino había toda clase de alimento, en el reino había toda clase de lujo. O sea, el reino estaba sumamente bien establecido, pero el pueblo estaba sufriendo a razón de esa prosperidad, a razón de la prosperidad. Ahora, hermanos, aunque Salomón tuvo 1000 esposas y concubinas, Roboam es el único hijo de Salomón que conocemos por nombre. Si te das cuenta, no miramos ningún otro hijo en las Sagradas Escrituras que se mencione acerca de los hijos de Salomón. Solamente miramos ¿a quién? Miramos a Roboam. Ahora, y si te das cuenta, las escrituras las escrituras solo registran a este hombre. ¿Por qué? Porque no era un hombre sabio, sino era un hombre necio. Era un hombre necio en sí mismo. Por ello es que tenemos que ver todo de una manera, de una forma a través de la cual Dios está haciendo su obra. Está haciendo su obra. Lo que Dios le dijo a Salomón, le dijo a él: si tú te mantienes, Salomón, en mis mandamientos, en mis estatutos y en mis decretos, dice, yo te bendeciré y bendeciré tu descendencia. ¿Te das cuenta? Y bendeciré tu descendencia, bendeciré tus hijos, bendeciré tu casa, bendeciré tu familia. O sea, te multiplicaré y te haré grande como nunca
como nunca, hombre jamás ha sido engrandecido. Al principio de la vida de Salomón podemos ver que sirvió a Dios con gran fervor e hizo todo lo que Dios le pidió que hiciese. Pero a medida que el tiempo fue pasando, que es lo mismo que nos pasa a muchos los que hemos estado caminando con el Señor ya por mucho tiempo, es que después de que pasa un tiempo nos aclimatamos, ¿no? Nos aclimatamos y lo que pasa es que ahora ponemos el carro en cruise control y solamente vamos hacia adelante sin pensar o sin batallar en nada. Simplemente vamos hacia adelante y vivimos así nada más la vida sin pruebas ni tribulaciones. Y eso fue lo que podemos ver en la vida de Salomón. Vivió cómodo. 1000 mujeres. ¿Te das cuenta? O sea, y la palabra de Dios nos dice que estas mujeres alejaron el corazón de Salomón de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón fue desobediente a la palabra de Dios. Desobedeció el plan de Dios, desobedeció el mandamiento de Dios, desobedeció el consejo de Dios. Y como desobedeció el consejo de Dios, si tú no quieres nada que ver con Dios, Dios no se va a forzar en nadie, ni mucho menos en Salomón. Dios dejó que Salomón hiciese su programa, siguiese su programa. Pero al final del día, Dios se apartó de Salomón. Y se apartó con el propósito y el fin de ¿qué? De dividir el reino. Dividir el reino. Por ello acá encontramos a Jeroboam, hijo de Nabat. Porque cuando Jeroboam trabajaba para el rey Salomón, era un joven, era una persona que amaba al rey Salomón. Sirvió al rey Salomón con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y no solamente le sirvió con todas sus fuerzas, sino que se entregó al servicio que el rey le había asignado a él. Fíjate lo que nos dice Primera de Reyes 11:26. Primera de Reyes 11:26 nos dice también Jeroboam, hijo de Nabat, afrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era ¿qué? Era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino, escucha, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto de una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado, ¿escuchas? Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Maloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero dice: no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero en el versículo 35 dice: pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus.
y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y el versículo 38 nos dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y en el versículo 39 dice, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar ¿a quién? A Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. O sea, cuando Salomón se enteró de la profecía de Ahías, Salomón procuró quitarle la vida a Jeroboam. Quitarle la vida a Jeroboam simplemente porque era una amenaza para el reino. Era una amenaza para la vida del rey Salomón, era una amenaza para la descendencia del rey Salomón, y por ello intentó quitarle la vida. Más Jeroboam emigró a Egipto y se mantuvo en Egipto. Se mantuvo en Egipto. Ahora es interesante porque si te das cuenta en los versículos que acabamos de leer nosotros, Jeroboam oyó que Salomón había muerto. Y cuando Salomón murió, entonces le mandaron llamar a él de donde él estaba, de la tierra de Egipto, para hacerle venir nuevamente a Israel. Y si te das cuenta, cuando en los versículos que acabamos de leer ahora, hace unos momentos, Jeroboam no venía buscando tomar las 10 tribus, o sea, dividir el reino. Jeroboam venía, ¿dónde? Venía juntamente con el pueblo a hacerle al rey Roboam la petición de que alivianara un poco el yugo que ellos llevaban en sus espaldas. No venía con el fin y el propósito de destruir el reino. Por ello nos dice que les pusieron su causa al rey. Y le dicen estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, ahora le dicen, alivia algo de la dura servidumbre. No le dicen al rey, hey, quítanos todo este peso que llevamos sobre nosotros. Simplemente le dice, danos un alivio. Danos un alivio. Si nos estás cobrando 10% de impuestos por cada shekel que hacemos, pues oye, redúcenoslo por lo menos a 7. Redúcenoslos un poco para que nosotros también podamos prosperar, para que también haya alimento en nuestro hogar. O sea, ayúdanos un poco, es lo único que queremos, lo único que deseamos, es lo único que queremos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban viviendo la vida muy difícil. La estaban pasando muy mal. Muy, muy mal. Ahora, esto ya Dios se los había advertido a ellos, a Israel. Dios les había advertido les había hecho esta advertencia. Cuando ustedes, les dijo a ellos, cuando rechazaron a Dios, cuando el pueblo fue a Samuel y le dijo a Samuel, dadnos rey como los demás pueblos. Queremos tener un rey. Queremos ser como los demás pueblos. Y Samuel se conmovió dentro de sí mismo, sus entrañas se conmovieron y se entristeció mucho. Y no podía entender cómo el pueblo rechazaba a Dios. No podía entender cómo el pueblo le daba la espalda a Dios. Y entonces es ahí donde Dios le habló a Samuel. Le dice, Samuel, dales rey. ¿Quieren rey? Dales rey. Solamente adviértele las cosas que el rey va a hacer.
Para que cuando ellos se les ponga un rey, sepan lo que va a pasar y lo que les va a pasar y lo que puede pasar. Para que ellos, sabiendo en lo que se están metiendo, si aún así quieren rey, pues póngales rey, denles rey. En 1 Samuel 8:10 nos dice la escritura, 1 Samuel 8:10 dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinare sobre vosotros. Escucha. Así hará el rey que reinare sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo para que aren sus campos y cieguen su mies y hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales, a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Jehová no os responderá en aquel día. O sea, ellos piden alivio, pero Dios no les va o no les quiere dar alivio a ellos. No les quiere dar alivio a ellos. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que ellos querían. Eso es lo que ellos demandaron, lo que ellos pidieron. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones, hermanos, en la vida y tenemos el agua hasta el cuello. Estamos pasando por infinidades de problemas y todo a razón de una mala decisión o una mala petición que hicimos en la vida. Y he ahí las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones, las consecuencias de aquello que no nos acerca a Dios, sino que nos aleja de Dios. Lo que nos lleva al inciso B. En el inciso B encontramos el consejo sabio de los ancianos. De los versículos 6 al 7, ¿no? De los versículos 6 al 7 dice: entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente, ¿te das cuenta el consejo? Si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares, o sea, les sirvieres y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Te servirán para siempre. ¿Por qué es que los ancianos pudieron aconsejar a Salomón de esta manera? Porque ellos eran testigos de la opresión que el pueblo estaba viviendo. Ellos sabían el yugo tan pesado que el pueblo llevaba. Ellos entendían perfectamente que al final de los años de Salomón se tornó déspota, se tornó egoísta, se tornó una persona que literalmente quería más y más y más, y subyugó al pueblo. O sea, lo oprimió de tal manera que el pueblo estaba hastiado del rey Salomón. No querían nada que ver con el rey Salomón, porque ya los había hecho la vida muy difícil, muy difícil. Por ello, cuando él viene a pedir consejo de los sabios, de los hombres sabios, de los ancianos, el consejo es bueno. Es bueno. Simplemente le dicen a él: si te condujeres humanamente con este pueblo, ellos te servirán para siempre. Ellos te servirán para siempre. Y lo que los ancianos le están diciendo a Salomón: si les muestras bondad y les muestras un corazón de siervo y sirves al pueblo, ellos
van a estar contigo y van a caminar contigo y te van a apoyar todo el tiempo de que tú estés con vida. Por ello, hermanos, el verdadero liderazgo no se mide por lo que tú demandes, se mide por lo que tú hagas, el servicio que tú brindes. ¿Te das cuenta? O sea, es ahí donde podemos entender que Dios nos ha llamado ¿a qué? Dios nos ha llamado a servir, no a ser servidos. Jesús mismo nos lo dice, ¿no? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y aquí podemos ver un ejemplo de que le presentaron a Roboam el plan. Le dijeron, Roboam, ponte de nuestro lado, entiende nuestra causa. Mira en la situación que estamos, comprende lo difícil que es la vida para nosotros. Ayúdanos, apóyanos. Ven y vive con nosotros para que aprendas de nosotros y camines con nosotros. Y veamos lo que nos dice el inciso C. En el inciso C encontramos el consejo necio de los jóvenes, que lo vamos a leer de los versículos 8 al 11. De los versículos 8 al 11, en el versículo 8 nos dice, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces, dice, los jóvenes que se habían criado con él, le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuirás nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Hermanos, alejarse de la sabiduría de Dios nos trae muchos problemas. Por ello, si el día de mañana tú tienes que pedir consejo a alguien, primeramente ve a Dios. Por ello dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo viene por añadidura. Segundo, después de que hayas consultado a Dios, después de que Dios te haya dado la respuesta a tu pregunta, entonces puedes confirmar la respuesta de tu pregunta con una mujer o un hombre de Dios. Que basado en lo que la palabra de Dios dice, basado en el consejo de Dios, te abra la palabra de Dios y con las sagradas escrituras, te muestre o te confirme lo que ya Dios te ha hablado, para que entonces tú puedas tener paz en tu corazón. Roboam fue a buscar el consejo de los hombres sabios. Y cuando escuchó el consejo de los hombres sabios, no se quedó conforme, sino que fue a buscar también el consejo de los jóvenes con los que él se había criado. O sea, lo hizo al revés. ¿Te das cuenta? Si él hubiese buscado el consejo de los jóvenes y los sabios hubiesen contradicho aquel consejo y le hubieran abierto a él los ojos, entonces quizá hubiese habido una oportunidad de hacer las cosas bien hechas. Ahora, esta porción de la escritura acá no está para que nosotros critiquemos a Roboam. Esta porción de la escritura está acá para que nosotros aprendamos a hacer, hermanos, decisiones sabias y buscar consejo de Dios, de hombres y mujeres de Dios. Por ello, Roboam, hermanos, tomó el consejo de estos jóvenes con los cuales él se había creado. Pero el consejo de ellos en sí, lo único que hizo fue que alejar al pueblo de Dios.
Fíjate lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 6. Segunda de Reyes 22, 6 dice: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, de los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galad y lo dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la ha entregado en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco. ¿Escuchas? Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. No hable el rey así. Si te das cuenta y miras de la manera en la cual el rey Acab se comportó aquí en esta porción de la escritura, y lo comparamos con la necedad del rey Roboam, podemos ver que Roboam detestó el consejo de los sabios, porque los sabios le dijeron a él: hey, escúchalos y sírvelos. Y no solamente eso, sino que apóyalos y los vas a tener contigo para siempre. Para siempre. Josafat y Acab iban a ir a pelear contra los sirios. Iban a salir a la guerra. Y Josafat, hombre de Dios, quería estar seguro que esa campaña estaba ordenada por Dios, y él quería un profeta de Dios, él quería un hombre de Dios que les instruyese a ellos, les dijese a ellos si deberían de salir a pelear o no deberían de salir a pelear. Y todos los profetas de Acab le decían: ve y pelea, que vas a ganar. Pero Josafat no se quedó conforme, quería saber, quería escuchar de Dios. Por ello te dije, cuando Dios te hable y ministre a tu vida, gloria a Dios. Pero igual forma el Señor te lo va a confirmar a través de su palabra, o a través de una mujer o un hombre de Dios. De la manera que lo podemos mirar acá. Por ello, Roboam elige dureza, orgullo y opresión. Eso es lo que elige. Elige dureza, orgullo y opresión. Eso es lo que elige. Así que les dice a ellos: si mi padre os cargó con grave yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, les dice a ellos: este dedo más pequeño es mucho más grueso y tiene mucha más potencia que mi padre mismo. Y con él voy a cargarles a ustedes más de lo que ustedes pueden llevar. Fíjense que en el inciso D, de los versículos 12 al 19, encontramos el rechazo del rey y la ruptura de la nación por una mala decisión. El rechazo del rey y la ruptura de la nación, hermanos. Veamos lo que nos dice la escritura en el versículo 12. Dice: vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volver a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y en el versículo 15, y no escuchó el rey al pueblo. ¿Por qué? Porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. En el versículo 16, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David,
no tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Y así se fue todo Israel a sus tiendas, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Y envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero lo apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ahora dirás tú, bueno, este era el plan de Dios. Dios iba a romper el reino de Salomón. O sea, nada de lo que Roboam hubiese hecho lo hubiese prevenido, porque la palabra de Dios dice que se cumplirá al pie de la letra. Dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Se cumplirá tal y como yo la he dicho, ¿no? Como yo la he dicho que se va a cumplir. Por ello te preguntarás tú esta noche y dirás, bueno, si Roboam hubiese cambiado de mente y hubiese escuchado el consejo de los sabios, Dios de todas maneras hubiera roto el reino de manos de Roboam. Dirás tú, ¿no? Porque lo acabamos de leer, o sea, esta es la Biblia, es bíblico, o sea, tu argumento es válido, tu argumento es válido. Pero entiende algo, a todos y a cada uno de nosotros, Dios nos da ¿qué? Nos da la oportunidad de elegir lo bueno o lo malo. Nos da la oportunidad. O sea, Dios nos da libre albedrío. ¿Te das cuenta? Dios nos da libre albedrío. O sea, Dios sabía el corazón de Roboam. Sabía de qué manera Roboam iba a contestar. No quiere decir que Roboam no tuvo la oportunidad de hacer lo recto. Porque la tuvo. O sea, tuvo la oportunidad de escuchar el consejo de los sabios y seguir el consejo de los sabios. Digamos, quizá en el siguiente rey Dios hubiera hecho su obra y hubiera dividido el reino, pero Roboam tuvo la oportunidad de mantener al reino unido, pero no lo hizo por su necedad. Y de la misma manera, cuando nos equivocamos y nos va mal en la vida y le echamos la culpa a Dios y decimos, Señor, me abandonaste, me dejaste, tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, me dijiste que no me ibas a desamparar ni me ibas a dejar. Pero un momento, caballero, tú no hiciste caso de mi palabra. Hiciste tu voluntad, seguiste tu plan, seguiste con tu agenda. Te olvidaste de mis mandamientos, de mis estatutos, de mis decretos y no seguiste lo que yo te dejé escrito en mi palabra para que hicieses. Entonces, ¿cómo podemos nosotros echarle la culpa a Dios? Cuando la decisión final es nuestra, es nuestra decisión. Dios nos da libre albedrío para elegir lo que es correcto, lo que es de Dios, lo que Dios quiere y desea hacer en nosotros. Ahora, entiende, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios el cual podemos ver que si nosotros, hermanos, nos arrepentimos, digamos que hayamos fallado y nos arrepentimos y nos tornamos a Él y le pedimos perdón, automáticamente nos perdona y nos vuelve nuevamente a su reino, a ser parte de su pueblo, a ser parte de su grey, a ser parte de su familia nuevamente. Lo que Dios no hace por ti ni por mí es eximirnos de las consecuencias. O sea, tenemos que pagar por lo que hicimos. Desafortunadamente, esa es la ley de la vida. Tenemos que pagar por lo que hicimos. Por ello, he aquí la división del reino en el capítulo 10. Ahora veamos el capítulo 11. En el capítulo 11 encontramos la necedad y el conflicto continuo entre reinos. O sea, la necedad y el conflicto continúa entre reinos.
Y veamos el primer punto, o sea, el inciso A. Roboam intenta recuperar ¿qué? El reino por la fuerza. En los versículos 1 al 4. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Samaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y a Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. No fueron contra Jeroboam. O sea, cuando vino Roboam a Jerusalén, ¿qué es lo que hace? Dice: ahora van a saber quién soy yo. Ahora van a conocer el gruesor de mi dedo más pequeño, ¿no? Ahora ven a ver que mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Y si mi padre fue duro con ustedes, yo voy a ser duro con ustedes también. Y voy a reunir al pueblo ahora en estos momentos y voy a ir contra ustedes y los voy a hacer regresar a mí a la fuerza. Los voy a hacer regresar a mí a la fuerza. Esa es la mentalidad ¿de quién? De Roboam. Y esa es muchas veces nuestra mentalidad. Que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero las cosas no son así. Y las cosas no son así. Porque el plan de Dios siempre se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que intervenir en el asunto. Porque Dios es el Dios de segundas oportunidades. ¿Te das cuenta? Dios es el Dios de segundas oportunidades. Dios hizo una promesa a David. Y la promesa que Dios hizo a David era que él y su descendencia iban a reinar en Judá, en Jerusalén, todo el tiempo. Siempre iba a haber lámpara, siempre iba a haber una luz que alumbrase en Jerusalén y representase al rey David. Entonces, si la necedad de Roboam se hubiese hecho y hubiese ido en contra de las 10 tribus de Israel, es muy posible que hubiesen matado a Roboam y Roboam hubiese dejado de existir y lo que Dios dijo que iba a pasar se hubiese terminado. O sea, Dios en su misericordia tuvo que intervenir. Cuando vino palabra de Dios a él, donde les dice que no interviniesen, que no pelearan contra sus hermanos, ni que subieran a pelear en contra de ellos, porque todo esto era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Y por ello, hay veces que nosotros nos preguntamos: Señor, ¿por qué dejaste tú que este hombre sea nuestro presidente? ¿Por qué dejas tú, Señor, que este hombre sea nuestro gobernador? ¿Por qué, Señor, dejas que este hombre sea nuestro alcalde? Es un hombre pagano, es un hombre impío, es un hombre malo. No te agrada, no hace tu voluntad. ¿Por qué, Señor, le permites ser nuestro líder? Porque ahí, hermanos, es donde tú y yo aprendemos a depender de Dios y no del hombre. Y no del hombre. Porque cuando tú pones los ojos en el hombre te va a fallar. Y cuando el hombre no hace lo que tú quieres que el hombre haga, te vas a sentir defraudado o defraudada. Vas a sentirte como que: hey, yo esperaba más de él, yo esperaba más de ella. Yo pensé que iba a hacer esto, yo pensé que se iba a comportar de esta manera, yo pensé que iba a establecer esta ley, yo pensé que nos iba a proteger a nosotros. Y al final del día nos dio la espalda y nos dio una puñalada en la espalda. Nos sentimos defraudados. Por ello, podemos ver que, hermanos, que Dios intervino ahí a favor de Roboam. A favor de Roboam. Lo que nos lleva al inciso B, a Roboam fortalece a Judá externamente.
Roboam fortalece a Judá externamente. Ahora, es muy importante ese punto y lo vamos a mirar con más detalle en unos momentos, cuando veamos la destrucción de Judá. Porque no importa lo que tú hagas para fortalecer lo externo, si lo interno, hermanos, no está fortalecido, lo externo no importa. Porque el pueblo o la ciudad se destruye de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Veamos lo de los versículos 5 al 12. Y nos dice en el versículo 5, y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tacoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Meresa, Sif, Adoraim, Laquis, Azeca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. O sea, se puso a fortificar las ciudades, prepararse para la batalla. Vienen los ejércitos contra nosotros, no pueden llegar a nosotros porque nuestros muros son muy altos, nuestras ciudades están abastecidas con grano, con vino y con aceite, y hay suficiente agua, podemos aguantar años y años dentro de ellas y nadie nos puede tocar. ¿Por qué? Porque he puesto mucho énfasis y enfoque en lo externo. En lo externo es donde me he concentrado. Pero fíjate lo que nos dice el inciso B, el inciso C. En el inciso C encontramos los levitas y fieles a Dios emigran ¿a dónde? Emigran a Judá. Y en el versículo 13 al 17 nos dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos, sus posiciones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios, ¿te das cuenta? Y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y afirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. 3 años. Como puedes ver, los levitas se miraron en una situación donde fueron excluidos de sus labores. La labor de ellos era ministrar al pueblo. La labor de ellos era enseñar al pueblo la ley de Dios. Enseñar al pueblo a temer a Dios. Enseñar al pueblo a caminar con Dios. Enseñar al pueblo a buscar la voluntad de Dios. Seguir los mandamientos y estatutos de Dios. Esa era la labor de ellos. Jeroboam en sí dijo: ustedes no me son útiles, porque al yo darles a ustedes luz verde para enseñar al pueblo, literalmente quiere decir que ustedes, para poder obedecer a Dios y seguir los mandamientos de Dios, tienen que regresar a la ciudad de Jerusalén a ofrecer sacrificio en el templo de Dios. Y eso para mí es un gran problema. Así es de que los expulsó. ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿Regresan a dónde? Regresan a Jerusalén. A Jerusalén. Juntamente con ellos también vienen aquellos hombres que estaban buscando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser, que habían dejado la comodidad de sus hogares y habían venido a donde Dios los había llamado, que se deberían de congregar para buscar a Dios con toda su mente, con todo su ser y con todo su corazón. Fíjate lo que nos dice Primera de Reyes 12:26. Primera de Reyes 12:26, y dijo Jeroboam en su corazón. Esto es lo que dijo Jeroboam.
Ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, Jeroboam, para prevenir que el pueblo se le fuese, ¿qué es lo que hace? Les forma sus propios dioses. Y como los levitas no podían enseñar contrario a la verdad, para él le eran un gran estorbo. No solamente los levitas, sino todo aquel que había dispuesto su corazón en buscar a Dios, en buscar a Dios. Por ello, cuando el día de mañana te inviten a ti por ahí a visitar alguna otra iglesia o a visitar algún otro lugar, si alguien en esa iglesia o en ese lugar enseña algo contrario a lo que tú has ido aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras, automáticamente las antenas se te van a parar y vas a decir: algo aquí está mal, algo aquí no concuerda, algo está fuera de lugar. Porque no es la palabra de Dios, es un programa de hombre, es un programa de hombre. Por ello es que no puedes tú estar ahí ni ser parte de aquello por el hecho de que no se alinea con la palabra de Dios. Y eso es lo que les pasaba a todos los levitas. Continuando en el inciso D, Roboam se enfatiza, Roboam se afianza como rey, pero con debilidades. Fíjate lo que nos dice la escritura de los versículos 18 al 23. Nos dice en el versículo 18: y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimoth, hija de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Samaías, Saam. Y después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Ataía, Sisa y Selomith. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe, príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. O sea, este hombre está actuando de una manera sagaz, astuta. Está trabajando a su manera. O sea, puedes ver que establece el reino, pero lo establece de una manera contraria a lo establecido por Dios. Y cuando tratamos de hacer algo contrario a lo establecido por Dios, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y automáticamente te hace sentir que lo que quieres hacer no agrada a Dios. No agrada a Dios. Y por ello es que te sacude el tapete y no te deja avanzar. Y si avanzas, lo haces en tus propias fuerzas. Lo haces conforme a tu propia voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Roboam actuó con astucia, con estrategia, con inteligencia práctica para lograr establecer a su hijo Abías como su sucesor. ¿Te das cuenta? O sea, no era el correcto, no era lo correcto.
No era lo establecido, lo que debió de haber sucedido. Él lo quiso hacer de esa manera simplemente porque amaba más a Maaca, hija de Absalón. Simplemente por eso. No porque era lo correcto. Él quería hacer solamente lo que estaba en su corazón y no lo que Dios había establecido como verdad. Lo que nos lleva al tercer punto: la infidelidad de Roboam y el juicio de Dios. Y lo encontramos en el capítulo 12. En el capítulo 12. En el inciso A, Roboam abandona la ley de Dios. Y lo miramos en el versículo 1. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Todo Israel con él. Qué interesante, ¿no? Porque Roboam abandona la ley de Dios. Y cuando se abandona la ley de Dios, Dios dice, bueno, si no me quieres en tu vida, pues entonces no me voy yo a forzar en tu vida. ¿Por qué? Porque te voy a respetar tu decisión. Voy a respetar tu decisión. Y porque eso es lo que tú quieres, la voy a honrar. La voy a honrar, o sea, no te voy a tratar de meter la palabra de Dios a la fuerza, porque no va a hacer nada en ti, no te va a transformar, no te va a cambiar. Lo que cambia es que tú la quieras, que tú la desees, que tú la busques, que tú desees aprender de ella. Eso es lo que hace efecto en la vida del hombre. Ahora, cuando nos dice que Roboam dejó la ley de Jehová, nos está hablando que confió en sus propias fuerzas y se hizo independiente, totalmente independiente. ¿Y sabe lo triste del caso? Es que arrastró consigo a toda Judá y a las tribus de Benjamín. Los arrastró a todos con ellos. Muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, nuestras malas decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a aquellos que están a nuestro alrededor. Y nos podemos llevar con nosotros al engaño, nos podemos llevar con nosotros al error a aquellos que nos están siguiendo. Aquellos que nos están siguiendo. Por ello la palabra de Dios que nos dice a nosotros que si hacemos errar a uno de los más pequeños del reino de Dios, dice que mejor nos fuese atarnos una piedra de molino al cuello y tirarnos al fondo del mar. O sea, ese juicio es más tolerable. Ese juicio es más tolerable que el juicio que Dios va a traer sobre aquel o sobre aquella persona que haga caer a una persona y alejarse del reino de Dios. Todo el pueblo se fue tras él. Lo que nos lleva al inciso B. Dios levanta a Sisá como instrumento de disciplina. Dios levanta a Sisá como instrumento de disciplina. Lo miramos de los versículos 2 al 4. Y dice, y por cuanto se había rebelado contra Jehová en el 5.º año, ¿te das cuenta? 5 pequeños años, 5 años. En el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, los libios, suquienos y etíopes, no tenían número, y todas las ciudades fortificadas de Judá. Y tomó todas las ciudades fortificadas de Jehová y llegó hasta Jerusalén. ¿Se te das cuenta? Es aquí donde yo quería llegar. Porque podemos observar en el capítulo anterior que Roboam se esforzó en ¿qué? Se esforzó en fortificar las ciudades de Judá. Hablamos de muros impenetrables, hablamos de abundancia de alimento dentro de la ciudad, hablamos de aceite, hablamos de vino, hablamos de grano, hablamos de espadas, lanzas y dagas. O sea, había
armamento para defenderse. O sea, por la parte de afuera estaban sumamente fortificados. Pero ¿sabes qué es lo que trajo a ellos su ruina? Es lo interno, el corazón. Porque no fortificaron el corazón. No fortificaron su relación con Dios. Se olvidaron del que los podía proteger. Se olvidaron del que los podía guardar de la mano de sus enemigos. Se olvidaron de Dios. Y como se olvidaron de Dios, entonces podemos ver que cuando Sisac llega, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues toma las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta las puertas de Jerusalén, hasta las mismas puertas de Jerusalén. Por ello nos dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vela la guardia. Lo que nos lleva al inciso C, Roboam y los líderes se humillan. Se humillan. De los versículos 5 al 8. Entonces vino el profeta Samaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado. No los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. O sea, Dios en su infinita misericordia les dice a ellos, ustedes me han dejado, por lo tanto yo os he dejado a la merced de vuestros enemigos. O sea, ¿quitó qué? Quitó su protección de arriba de ellos. Quitó su protección de arriba de ellos. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra, temeroso hombre de Dios? Dice Satanás, quita tu protección de él. Quita la barrera de protección que has puesto alrededor de él. Y tú verás si no blasfema en tu rostro, en tu cara. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios levanta aquella barrera de protección que tenía alrededor de Job. Y viene el diablo contra Job y destruye la vida de Job. Destruye su familia, destruye sus bienes, destruye todo lo que él tenía. ¿Y qué dice Job? Bendito sea el nombre de Jehová. Jehová dio, Jehová da, Jehová quita. No hay problema. No me interesa nada de lo material. No me interesa nada de eso. Pero Dios quitó ¿qué? Quitó su mano. Quitó su protección. De la misma manera que quitó su mano, quitó su protección de Israel, o sea, de Judá, del rey Roboam. Pero cuando ellos entendieron que lo que hicieron, se humillaron. Y cuando se humillaron, Dios lo notó inmediatamente. Y les dijo a ellos, no los voy a destruir. No voy a dejar que Sisac destruya a Jerusalén. Pero sí voy a permitir que los haga siervos. O sea, que les sirvan a él. Para que vean la diferencia. Para que vean la diferencia entre servirme a mí y servir al rey de Egipto. Ahí está, hermanos, la clave. Muchas veces Dios permite ciertas circunstancias en la vida para que veamos la diferencia de lo que es servir a Dios y lo que es servir al mundo. Lo que nos lleva al inciso D. En el inciso D encontramos el juicio parcial. Robo del tesoro del templo. Robo del tesoro del templo. Subió pues Sisac, rey de Egipto,
a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. 5 años. 5 años le tomó a Roboam destruir el reino de Salomón. Un reino tan pero tan poderoso que no había otro como él en toda la tierra. En toda la tierra. Y en 5 años lo llevó a la ruina. Lo llevó a la ruina. Totalmente a la ruina. Ahora, si fuésemos a mirar cifras actuales respecto a los escudos, cada escudo grande, hermanos, tenía un valor de precio actual de aproximadamente $506,000. Cada escudo, cada escudo. Cada escudo pequeño, hermanos, tenía un valor en nuestra moneda actual de $253,000. Cada escudo. Así es de que si vamos a mirar el equivalente de estos escudos, combinándolos ambos, estamos hablando de que lo que Sisac se llevó a Egipto fue un promedio de aproximadamente $180 millones. Se llevó consigo. Se llevó consigo. Podemos ver que Roboam hizo escudos de bronce, lo que nos da una imagen de inferioridad. Bronce es símbolo de juicio. El bronce es símbolo de juicio. Y es lo que puedes ver. Hoy el Señor nos permitió hacer ahora los escudos de bronce porque nos está mostrando su juicio sobre nuestras malas decisiones, sobre lo mal que nos comportamos y lo mal que hicimos. Lo que nos lleva al inciso E. Roboam reina, pero sin recuperar la gloria perdida. De los versículos 12 al 16 nos dice: y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo, ¿te das cuenta? E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y las cosas de Roboam primeras y postreras no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido y en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Y reinó en su lugar. Pero ¿qué nos dice la escritura de Roboam? Que hizo lo malo. ¿Por qué hizo lo malo? Porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Y eso para ti y para mí debe de ser una gran aplicación. Que si no disponemos, hermanos, nuestro corazón para buscar las cosas de Dios, entonces estamos haciendo ¿qué? Lo malo. Estamos haciendo lo malo. En Santiago nos dice la escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Le es pecado. Así es de que podemos ver que de los capítulos 10 al 12 de Segunda de Crónicas nos revelan una lección profunda y eterna. El liderazgo sin sabiduría divina produce ¿qué? Produce división. Un liderazgo sin sabiduría divina produce división. Lo que Salomón construyó con sabiduría, Roboam lo destruyó con orgullo. Y el orgullo nos destruye a todos. Cuando lo dejamos tomar control de nuestras vidas, nos destruye. La obediencia y la humildad fortalecen al pueblo. Por 3 años Judá prosperó cuando siguieron ¿qué? Siguieron el camino del Señor.
Pero el orgullo, hermanos, trae disciplina del Señor también. Dios levantó a Sisac para corregir a Roboam, mostrando que Dios quería mostrarles a ellos que Él quería reinar primeramente en el corazón de ellos y después en el corazón del pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer el día de hoy, hermanos? No nos dejemos llevar por el orgullo, no nos dejemos llevar por las cosas de esta tierra. Porque todo ello nos va a traer amargura de corazón, nos va a destruir internamente y al final del día, cuando miramos hacia atrás, se va a decir de nosotros lo mismo que se dijo de Roboam. ¿Qué se dijo de Roboam? Bueno, de Roboam se dijo, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios, para buscar a Jehová. Que no se diga así de nosotros el día de mañana. Mira lo que le está yendo, mira cómo le está yendo, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Que no se diga eso de nosotros, iglesia, sino que se diga, he ahí un siervo, he ahí una sierva del Dios Altísimo, que a pesar de las pruebas y las tribulaciones, Dios ha sido su luz y su pronto auxilio en momentos de dificultad. Amén. Y lo terminamos, no tienen mucha fe, ¿verdad? Es que conocen el elemento, ¿verdad? No los culpo. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias porque esta noche, Señor, hemos podido aprender que esos 3 capítulos que nos has dado la bendición de estudiar nos enseñan a nosotros una gran lección. Padre mío, nos enseñan a nosotros que andar fuera de tu voluntad, oh Padre mío, nos trae consecuencias malas. Nos separa, oh Padre mío, de nuestra relación personal contigo y aparte de ello, oh Padre Santo, nos exponemos, mi Dios, al juicio y al castigo que, oh Padre mío, es inevitable después, Padre mío, de caminar en el error. Y, oh Padre Santo, es ahí donde podemos nosotros ver que mejor es estar contigo que fuera de tu voluntad. Ayúdanos, Padre, y bendícenos. Padre mío, dadnos corazón para traer a tu pueblo palabras de ánimo, de aliento, para traer a tu pueblo, Señor, esas palabras que necesitan escuchar, que, oh mi Dios, nos acercan a ti, nos traen, mi Dios, un corazón contrito y humillado para glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Ahora, mi Dios, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Llévanos a casa con tu bendición y guárdanos en el hueco de tu mano, Padre, porque te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.